Estimados estudiantes, bienvenidos a la carrera Ingeniería de Sistemas, poderoso curso primero B, turno tarde. Bienvenidos a la materia Historia y Cultura Andina. Hoy en diapositiva 10.3. En esta unidad, en la 10ª unidad, estamos haciendo énfasis, estamos haciendo hincapié en todas las creaciones, todos los inventos, así como también hacia todos los descubrimientos hechos por el hombre a lo largo de su desarrollo, a lo largo de su hominización, a lo largo de la humanización, en lo que se conoce como el desarrollo del hombre. En la clase pasada habíamos señalado que el hombre, desde que empieza su proceso de hominización y bipedismo como tal, empieza a generar lo que se conoce como el invento o los inventos y el desarrollo relacionado con su entorno. Vale decir que a medida que el hombre en la prehistoria empieza a padecer dificultades, el hombre empieza a desarrollar su capacidad de razonamiento. Y con este evento, también el hombre va a empezar a desarrollar una serie de ideas que se van a plasmar en pensamientos, y estos pensamientos van a plasmarse en inventos, en descubrimientos. Hemos señalado la clase pasada que el hombre en la prehistoria ya empezó su descubrimiento, ya empezó su invención. Hemos señalado en la clase pasada que el hombre en la prehistoria, en un primer evento, empezó a crear herramientas a partir de utilizar a la piedra como materia prima. Vale decir, la piedra llegó a constituir esa materia prima con la cual el hombre empezó a crear herramientas, herramientas como hachas de piedra unidas a una rama de un árbol, o llegó a descubrir algunos elementos propios de los factores naturales del planeta Tierra. Tal es el caso de el fuego, por ejemplo. El descubrimiento acerca del fuego por el Homo erectus le ha permitido a este Homo iluminar sus cavernas y o cuevas, a emplear el fuego en su alimentación, a ahuyentar a los animales del cual constantemente era víctima el Homo erectus, entre otras actividades como la cocción de sus alimentos, específicamente la carne. Hasta haríamos una aproximación en señalar que las lámparas fueron diseñadas a partir del descubrimiento de fuego y su aplicación desde la prehistoria hasta nuestros días. Y a lo largo de grandes periodos de tiempo en el denominado Paleolítico inferior, medio superior, los primeros homínidos en su evolución, empezando por el Ardipithecus, Quinhapithecus y Osamapithecus, pasando por los Australopithecus anamensis, Australopithecus afarensis, Boisseis, robustos, entre otros, pasando por los homos, Homo habilis, Homo erectus, Homo ergaster, Homo neanderthalensis, Homo sapiens y Homo sapiens sapiens. El hombre en el periodo paleolítico y último neolítico ha desarrollado una serie de inventos y un conjunto de descubrimientos. Ambos elementos le han permitido al hombre poder sobrevivir, poder subsistir ante diferencias
de peligro como los fenómenos naturales y como ante determinados animales. Y en toda la prehistoria el hombre ha desarrollado armar ese conjunto de herramientas propios de su momento. Y ya cuando llega la historia propiamente indicada, con el surgimiento de la primera escritura, hablamos de la escritura cuneiforme en Mesopotamia, antes o Irak, así como en Egipto al norte del África o en China. Con esto termina la prehistoria y se inicia la historia con la escritura. Habíamos señalado la clase pasada que la Edad Antigua se destaca por una serie de inventos. Hablamos de la pólvora de los chinos, del papel de los egipcios y chinos, de la brújula china, de los barcos fenicios, entre otros inventos que hicieron su aporte en la Edad Antigua. Posteriormente habíamos señalado acerca de la Edad Media, un periodo de tiempo donde el hombre empezó a diseñar nuevos elementos, en algunos casos vinculados con el conflicto bélico, porque el hombre en la Edad Media inventó armas de fuego como los cañones, utilizando la pólvora de los chinos. El hombre edificó castillos para la protección de sus nobles, de sus reyes y príncipes. Y se realizaron una serie de inventos, porque el hombre gradualmente iba desarrollando su desarrollo mental, su desarrollo lógico, y junto con este desarrollo también los inventos hacían su aparición. Y hoy vamos a hablar de la Edad Media y todos sus inventos. Vamos a hablar de la Edad Moderna, la cual se inicia con la caída del Imperio de Constantinopla. Hablamos de 1453, aunque algunos también señalan que la Edad Moderna habría iniciado en 1492 con el descubrimiento del Nuevo Mundo, con el descubrimiento de América y Avellala por parte de Don Cristóbal Colón al mano de las tres carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María. Y la Edad Moderna habría terminado con la Revolución Francesa. Hablamos de 1789. Cuando hablamos de la Edad Moderna, estamos haciendo relevancia a inventos ya diseñados, pero ahora reformulados, rediseñados a partir de unos modelos mucho más modernos. Hablamos de la brújula, hablamos de la imprenta de Johannes Gutenberg, hablamos de las máquinas a coser, hablamos de los telescopios, estos que van a marcar la diferencia en la edad moderna. En la edad moderna se hicieron un conjunto de avances muy modernos en este periodo de tiempo, y uno de ellos son los primeros modelos de lo que serían las locomotoras a vapor, las cuales se van a lanzar, si vale el término, en una serie de modelos en la edad contemporánea y con la denominada revolución industrial. Es así que en la edad moderna van a aparecer una serie de inventos, tal es el caso del paraguas. Esta sombrilla cuya finalidad es proteger a su portador de la exposición al H2O, al agua como tal. En la edad moderna podemos hablar de los telescopios, estos que fueron el pilar básico en la astronomía, en el estudio de los astros en las noches en determinados puntos geográficos en el planeta. Por otro lado, también el microscopio, esta herramienta que va a ser muy utilizada en el estudio de células, de bacterias, de virus vinculados a la medicina, de cuyo estudio van a surgir otras ramas,
y esta va a presentarse como un elemento, como una herramienta en, en la edad moderna. Al igual que el reloj de péndulo, como los otros relojes, para ser utilizados como un indicador de el paso del tiempo, marcando minutos, horas y con esto naturalmente los días, la semana, los meses y los años. Hablamos del barómetro de Torricelli. Por ejemplo, este barómetro tenía la facultad, la finalidad de realizar mediciones acerca de la presión atmosférica. Y esto naturalmente habría contribuido con poder estudiar todo lo relacionado con la atmósfera. Eso que lo conocemos como aire, como cielo. Este instrumento, el barómetro como tal, ayudó a la humanidad a poder comprender un poco mejor acerca de los vientos, de las tormentas, de la formación de los huracanes, todo, todo ese conjunto de fenómenos que acontecen en las alturas. Todo ese conjunto de fenómenos que ocurre en lo que se conoce como cielo como tal. Entonces, este elemento como el barómetro, entre otros, le ha servido a la comunidad científica poder realizar estudios en cuanto a el aire, el clima, la atmósfera como tal. Otro elemento diferente, pero igual de importante, llegó a ser el microscopio compuesto, inventado por Sachires, o como también lo llaman, Zacharias Hansen, este señor de nacionalidad holandesa, hizo un valioso aporte, hizo un importante avance en el estudio de las células de las bacterias, entre otros elementos, inventando el microscopio. A partir de la unión de varios tubos con diferentes lentes en los extremos y en las partes intermedias, don Zacharias ya o Hansen habría inventado el microscopio. Naturalmente, en su inicio, este habría sido rústico, a comparación de los microscopios que hoy en día son visibles en todo el mundo, más modernos, más tecnológicos, computarizados, permitiendo un estudio mucho más profundo de aquellos elementos que no son visibles con el ojo humano, aquellos elementos que están mucho más allá del alcance de la vista de cada uno de nosotros. El microscopio. El termómetro de agua también se va a presentar como un invento de Galileo. Galileo Galilei, este italiano, no solamente va a realizar aportes acerca del estudio de la astronomía, acerca del estudio de nuestro sistema solar. Galileo Galilei también inventará el elemento de nuevo termómetro de agua. A partir de esto, va a poder realizar la medición de la temperatura que se suscita en un determinado lugar en relación al H2O, el agua. Este termómetro permite conocer la exactitud de la temperatura del agua como tal. Lippershey, Hans Lippershey, este señor, años más tarde, reinventó e inventó, como quiera comprenderse, el telescopio. Este instrumento óptico, el cual permite poder apreciar objetos a una lejana distancia, se presenta como una herramienta básica e importante en el estudio de la astronomía. Y en virtud a este elemento, se ha podido conocer diferentes cuerpos celestes en el espacio, en el universo, gracias al invento del telescopio por el señor Hans Lippershey.
Este telescopio que hoy en día es muy diseminado en todo el mundo, en diferentes zonas específicas, permiten hoy en día a los diferentes astrónomos estudiar, sobre todo en horas de la noche, el cosmos extenso que se presenta alrededor de el planeta Tierra, el tercer planeta del sistema solar. Giovanni Branca aportó a la humanidad en la edad moderna con su invento la turbina de vapor. Esta máquina capaz de realizar movimientos impulsado a base de el vapor con participación de una rueda fue y marcó los cimientos para lo que sería después las máquinas de vapor en, en los años de 1800 en la denominada revolución industrial. Esa turbina de vapor fue la base, fue la matriz para que décadas y siglos después grandes inventos surgirían a partir de la turbina de vapor. Barcos a vapor, trenes a vapor, o como se lo conoce, locomotoras a vapor, los primeros vehículos a vapor, maquinarias a vapor, entre otro conjunto de maquinarias, siguiendo esta matriz acerca de la turbina de vapor. La máquina de sumar fue otro invento desarrollado por Blaise Pascal. Este elemento también se presentó para realizar ejercicios de aritmética, como la sumatoria. Esto ya en relación a la matemática, al igual que también como otras ciencias vinculados a el área financiera. Este elemento, este mecanismo estaba formado por un conjunto de discos unidos entre sí y estos marcaban y señalaban la relación de los números desde el 0 al 9. Y en base a un proceso complejo realizaba la sumatoria como tal. La máquina de sumar de Blaise Pascal, por lo tanto, fue otro gran invento en la Edad Moderna, que permitía realizar operaciones aritméticas sin ningún error. Hablamos ya del invento de Torricelli, el barómetro, y este invento también fue uno de los más importantes en cuanto a estudios de climatología. Isaac Newton también hizo su aporte con su invento. Estamos hablando del famoso telescopio de el señor Newton. Estamos señalando que don Isaac Newton diseñó un telescopio a partir de elementos ópticos. Esto naturalmente para estudiar cuerpos celestes. Tal es el caso de nuestro satélite natural, la Luna, entre otros. Cuando hablamos de otros nos referimos a estudiar a los planetas circundantes hacia nuestra estrella, el Sol como tal. Y este tipo de estudios también le permitió realizar una serie de leyes a don Newton. En 1789 acontece en Francia la Revolución Francesa. La revolución pidiendo igualdad, equidad,
entre otros principios, en Francia, en la toma de la Bastilla. Y a partir de 1789 se inicia otra edad, denominada edad contemporánea. El indicador, la Revolución Francesa, la revolución por la libertad. Y en la edad contemporánea vamos a encontrar los elementos como las máquinas a vapor. Habíamos indicado que en la edad contemporánea se ha visualizado, ha acontecido la revolución industrial. ¿Por qué se conoce como revolución industrial? Se conoce revolución industrial porque esta revolución se ha dado en base a las maquinarias destinadas a las empresas industriales. Porque ha revolucionado el arte del trabajo. Antes de las máquinas el trabajo fue manual. La gente a mano realizaba tejidos, pero con las máquinas el trabajo se intensificó. El producto llegó a generar producto terminado en mayor cantidad y esto ha llevado a una serie de grandes cambios. En las maquinarias ya no se necesitó tanta mano obrera, por el contrario se realizaron despidos, se realizaron marginamiento de la mano obrera, que naturalmente conllevó a una serie de consecuencias. Hablamos de manifestaciones, hablamos de marcha, hablamos de el pedir derechos para los trabajadores, ya que hace siglos atrás el horario laboral no era de 8 horas, era de 10, 12, 16 y más horas. Al igual que todo va avanzando en la edad contemporánea, aparecen las grandes construcciones acerca de barcos, presentando cascos de hierro, enormes tamaños, con propósitos mucho más fuertes, mucho más específicos que las otras embarcaciones antiguas. Aparece el barco a vapor, reemplazando a la energía eólica, el viento como tal. Van a aparecer las locomotoras o trenes a vapor, lo cual se va a mostrar como un gran desarrollo para la edad contemporánea. Y todo lo relacionado con la máquina a vapor también se va a aplicar a el automovilismo. Vale decir que los primeros automóviles van a funcionar a vapor como energía para el movimiento de estos primeros vehículos. Hoy en día sabemos bien que su fuerza de energía lo adquiere a partir de la utilización de la destilación del petróleo. Hablamos de gasolina, hablamos de diésel, entre otros productos. Otro invento fue la electricidad, fue la fuente de energía de un conjunto de lo que se conoce como fuerza eléctrica. Y esto también ha conllevado a modificar el estilo de vida de las personas como tal. Se crearon centrales termoeléctricas de donde surgía la energía eléctrica y era distribuida en un determinado poblado. Hablamos de calles iluminadas, hablamos de urbanizaciones, hablamos de zonas y demás, así como acontece hoy en día. Entonces, la edad contemporánea, este evento que se inicia en la Revolución Francesa, nos va a permitir hasta nuestros días poder contar con una serie de inventos, con una serie de aspectos.
La máquina de coser hoy en día se puede apreciar eléctricas. Las primeras fueron a pedal, funcionando con la energía automotriz de las personas. Esta máquina también tuvo un gran aporte porque le ha permitido al hombre poder confeccionar y diseñar prendas de vestir. Básicamente, con la máquina de coser se hizo una gran innovación. Del cuero utilizado por los hombres en la prehistoria, ahora utilizan los telares o las telas para el diseño de prendas de vestir, así como acontece hoy en día. El alfiler para unir telares o tela también tuvo su inicio o su invención en la edad contemporánea. La bombilla eléctrica también se lo debe al señor Thomas Alva Edison como el gran artífice de este elemento que aún hoy en día constituye como uno de los elementos muy importantes, muy imprescindibles en las horas cuando tenemos la ausencia del sol. Esta bombilla eléctrica que nos ilumina el tiempo, el momento de oscuridad. El spray también fue otro invento perteneciente a la edad contemporánea. Un, evento muy, un invento muy utilizado en diferentes ramas, en industria, en el deporte, en la recreación, entre otros. Y cómo no hablar del televisor, cómo no hablar de ese elemento que es muy importante en la vida cotidiana de cada persona en todo el mundo. Inicialmente el televisor en blanco negro diseñado para informar y para distraer al usuario. No olvidemos que antes del televisor se inventan las radioválvulas y este invento naturalmente proporciona la facultad de poder realizar informaciones hacia un conjunto de personas a partir de ese medio de comunicación, como un medio emisor de mensaje y las personas recibiendo este mensaje haciendo de personas receptoras. Luego surgió la televisión en blanco y negro y hoy en día hablamos de una versión más moderna de lo que sería esta herramienta, el televisor. Hoy en día podemos hablar del televisor de plasma. El lente de contacto también fue otro invento en la edad contemporánea. Para mejorar la visión sin dañar la capa lagrimal, este lente óptico, este lente de contacto, tiene la finalidad de ayudar en la visualización cuando se acontece alguna patología en relación a el ojo, en relación a la visión como tal. La máquina de afeitar también fue otro gran invento para mejorar el arreglo personal, el arreglo estético de hombres y mujeres como tal. La pantalla táctil también fue otro gran invento realizado en fines del siglo XX e inicios del siglo XXI. Esto ya vinculado a lo que sería la era de las computadoras, la era de las tecnologías. Y en ese conjunto de cambios va a surgir lo que se conoce como Internet. El pasado siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, surge lo que se conoce como la Internet. ¿Qué es la Internet? Bueno, la Internet está formado por varios ordenadores cuya facultad es la de intercambiar información
a gran distancia, a corta distancia, a nivel país, a nivel regional y a nivel continental y a nivel mundial. La internet o la red de redes nos permite, o en todo lo que le permite a su usuario o un usuario en cualquiera en particular, a poder realizar mediante esta red el intercambio de información, el intercambio de imágenes, mensajes o cualquiera que sea el tipo de mensaje que se quiere utilizar. Cuando hablamos de internet debemos señalar a las épocas cuando tanto la URSS y Estados Unidos empezaron a conquistar el espacio. Hablamos del Sputnik, cuando en el pasado siglo XX Rusia intenta mandar un cohete hacia la Luna con la ayuda de tecnología, con la ayuda de un sistema que le permita controlar la navegación de la nave, como también asegurar la vida de los tripulantes. Y surge la red de la agencia de proyectos, ARPANET, por el Ministerio de Defensa de Estados Unidos y a partir de ese intento se crean las primeras computadoras. Y lo más novedoso, el contacto, el enlace entre dos computadoras en diferentes lugares, California y Stanford. Ya así surge la Internet, la comunicación de un ordenador con otro ordenador a grandes distancias. Y van a aparecer diferentes aplicaciones. Va a aparecer, por ejemplo, Don Ray Tomlinson, quien va a inventar el correo electrónico, quien va a reemplazar básicamente a los sistemas antiguos de mensajería, ya que el mensaje de texto, como se lo conoce, va a permitir al hombre poder enviar mensajes, mensajería de texto, el correo electrónico, reemplazando a el correo de papel. Y más adelante, inclusive mucho más antes del 1950, Andresen y Bezos van a diseñar el primer navegador, o más adelante o más después surgirá el invento de Yahoo por Yang y por Philo o Hals, quien a finales del siglo XX va a diseñar un conjunto de blogs o el enlace como tal, y esto hoy en día nos va a permitir poder establecer esa comunicación. Page y Brin van a desarrollar el navegador como Google, haciendo alusión a la palabra cuna, y el Google hoy en día será uno de los navegadores por excelencia utilizados por toda la comunidad. Fleming también hará su aporte con el Napster, o Wells y Stringer crearán la famosa Wikipedia, esa página donde se encuentra información acerca de un conjunto ilimitado de elementos a ser buscados. Abrams diseñará el Friendster, o podemos hablar del Facebook de Zuckerberg, o podemos hablar de la aplicación YouTube, gracias a Harley, Cheng y Karim.
O podemos hablar de la compra millonaria de Google a el Facebook. O podemos hablar del Twitter, inventado en 2006 por Darcy. O la invención de la primera tablet en 2007 para mejorar un conjunto de actividades vinculados con el ordenador. O Hobbes con la invención del phone digital. O hablamos del WhatsApp, otra aplicación, la cual es muy utilizada por una gran mayoría en el mundo. Esta, esta herramienta, creada como una red para realizar diferentes envíos y recepciones de mensajes, permitiendo la utilización de videos cortos, audios e imágenes en el intercambio de mensajería, le ha permitido a la humanidad de este siglo XXI poder desarrollar nuevas formas de crear herramientas en su proceso constante de ir desarrollando más inventos. Y a lo largo de muchos meses, esta aplicación va a ser una de las más utilizadas en todo el mundo. Para ello, naturalmente, bajo la necesidad de contar con ciertos dispositivos que sean compatibles con esta herramienta. ¿Y cómo no hablar de los lenguajes de programación? ¿Cómo no hablar de la ingeniería de sistemas? Es el lenguaje básico que solamente los programadores conocen. Sobre la base de estas se han desarrollado diferentes lenguajes aplicados a la actividad financiera privada y o pública, la industria financiera extranjera, las empresas industriales, las empresas comerciales. Cuando hablamos de la ingeniería de sistemas, estamos hablando de ese cúmulo de conocimiento que tiene la facultad, la finalidad de enlazar a todo un conjunto de elementos. En 1943 surgen los departamentos de Ingeniería de Comunicación e Ingeniería de Transmisión bajo el nombre de Ingeniería de Sistemas. Porque básicamente se hablaba de unir la comunicación y su transmisión. En 1950, Melvin, director de los laboratorios de Bell Telephone, realiza la publicación del procedimiento de la ingeniería de sistemas. Y va a crear el primer curso de posgrado sobre el tema de la MIT, el Instituto Técnico de Massachusetts. Y en 1970 se va a iniciar por todo el mundo el tema relacionado con el uso de las computadoras. Y así van a surgir lo más importante relacionado con la ingeniería de sistemas. El caso de Colombia. Porque este será uno de los países importantes en el sur de América, donde van a empezar a capacitar acerca del manejo de lo que son las computadoras. Y van a empezar a surgir los primeros profesionales en especialidad de la ingeniería de sistemas. Y en relación a la ingeniería de sistemas van a surgir conceptos propios, conceptos técnicos con la ingeniería.
sistemas que va a referirse inmediatamente a ese conjunto de elementos que están interconectados e interrelacionados para alcanzar un fin común. Base de datos, como ese conjunto almacenando información que nos permitan realizar diferentes estructuras de diferente forma, análisis de cierta información. El hardware, que va a estar vinculado con la parte física de una herramienta, puede ser el monitor, la CPU como se la conoce, el teclado, el disco duro, o el software, que va a estar relacionado con el sistema operativo, con los programas. El kernel, que va a estar referido a el núcleo del sistema operativo, va a constituir como un conjunto de un sistema complejo de términos técnicos vinculados a la ingeniería de sistemas. Y cuando hablamos de la evolución del computador, podemos ver cómo desde el abaco hasta la computadora portátil, las computadoras fueron evolucionando, fueron transformándose para presentarse como una herramienta útil a el usuario, a la persona en necesidad de utilizar esta herramienta. A manera de conclusión de esta unidad y de esta asignatura académica, hay que hacer hincapié acerca de el desarrollo de las unidades, como la primera acerca del universo hasta la actual. No. ¿Por qué hemos hablado del universo en la primera unidad? Si hacemos esa comparación, el universo muestra un sistema formado por planetas, por soles, por cometas, por constelaciones, por galaxias, y todos estos elementos constituyen esa parte importante de un amplio sistema que se llama universo. Todas naturalmente interactúan entre ellas, incluido nuestro planeta como parte del sistema solar y como parte de la Vía Láctea y de ese inmenso universo, forma parte de ese sistema. Al igual que cuando hablamos de la Tierra, de sus partes. El núcleo interno, el núcleo externo, el manto interior, la zona de transición, el manto superior, la corteza, la misma atmósfera e hidrosfera constituyen elementos de ese sistema que forma el planeta Tierra. Como podemos ver, el término sistema está parte importante de el universo, ahora del planeta Tierra, como también del sistema solar. Lo mismo, cuando hablamos de la hominización, señalamos que el hombre pasó por una serie de desarrollos, ¿se acuerdan? Los Australopithecus, los Homos, hasta el Homo sapiens sapiens. Cada una de estas subespecies llegó a formar un elemento de ese sistema denominado proceso de hominización. O como cuando hablamos de las culturas en el mundo. Cada cultura en todos los continentes llegaron a formar elementos que formaban ese sistema. Ese sistema conocido como las culturas del mundo. O como cuando hablamos las culturas de Eurasia, esas culturas formadas en Europa y Asia, de ahí la denominación Eurasia. O las culturas que existen en el África,
o las culturas que existían en el continente de América y o Abya. Todas estas culturas formando elementos propios de un sistema llamado cultura. O cuando hablamos de los Andes, la cordillera de los Andes, o cuando hablamos de América y sus culturas. Al norte, las tribus de Norteamérica, al centro, los mayas, aztecas con su filosofía, y al sur, los incas, los mapuche, los chibcha. Todas estas culturas formaron un sistema en un determinado lugar. Y cuando hablamos de la filosofía andina y de la lógica como esa rama de ese árbol llamado filosofía, que también encontramos que estos lugares tienen elementos que forman ese sistema de la filosofía andina, ese sistema de la lógica andina. Por lo tanto, como hemos podido apreciar, los sistemas están formados por elementos a nivel Bolivia, a nivel América, a nivel mundo, a nivel sistema solar, a nivel universo. Y cuando hablamos de ingeniería estamos hablando de razonamiento lógico. En este caso estará vinculado a la matemática, a la aritmética, a la suma, la resta, la multiplicación y la división como básico. Naturalmente que en ingeniería de sistemas se van a aplicar razonamientos más complejos en función a la dificultad que se presente. Haremos diagrama de flujos, haremos correr un programa teóricamente y luego en la práctica. Por lo tanto, la ingeniería de sistemas comprende a la interrelación de varios elementos que persiguen un determinado fin común. De ahí la importancia de esta unidad, de ahí la importancia de esta asignatura. La similitud que tiene todo lo desarrollado en cada unidad con la ingeniería de sistemas. Bien, con esto termino la explicación correspondiente. Con esto termino la explicación a esta diapositiva. Con esto termino la unidad número 10. Y con esto terminamos la unidad última de esta asignatura académica. Y con eso terminamos el semestre. Abríguense, cuídense. Un mil bendiciones y muchísimas gracias.